Hoy vamos a hablar un poco más de esta problemática que es bastante común en la ciudad de Cartagena, como lo estuvimos escuchando en nuestro programa anterior, pero refresquémosle la memoria un poco a nuestros oyentes. ¿Cuáles son los principales derechos y deberes que tienen los usuarios? Los principales derechos, y hablemos de los derechos y luego de los deberes. Respecto de los derechos de los usuarios del servicio, es que la misma norma establece que todas las empresas de servicios públicos domiciliarios, sin excepción, deben brindar un excelente servicio. No se debe actuar, digamos, con actuaciones, o no se debe entrar en actuaciones de discriminación por razones sociales, ni nada por el estilo. Las empresas de servicios públicos están obligadas a prestar un servicio, a instalar un servicio, sin que sea predicable para las empresas de servicios públicos, por ejemplo, como lo establece la misma ley, el hecho de que el suscriptor no sea propietario. Es decir, una persona poseedora puede solicitar la instalación de un servicio público domiciliario y la empresa debe actuar así en consecuencia. Otro derecho es que las reclamaciones, peticiones y quejas que tengan los usuarios deben ser resueltas de manera expedita, o por lo menos como lo establece la ley y la Constitución, al término de 15 días hábiles después que se presenta la reclamación. La empresa de servicios públicos también está obligada a brindar asesoría al suscriptor, a brindarle las herramientas para que puedan presentar sus quejas, sus recursos, y indicarles cuáles son los canales, ya sea virtual, ya sea presencial, y establecer unos formularios, por ejemplo, para que dichos usuarios, si se presentan a realizar una petición o queja verbal, la empresa tiene la obligación de guiarlos en el diligenciamiento de esta PQR, para que el usuario pueda reclamar sus derechos. Carlos, una vez que los usuarios ya han agotado estos canales y no se le ha resuelto su petición, por así decirlo, ¿qué pueden hacer las personas que en este momento están padeciendo por estas situaciones? Claro que sí, apreciado John. Las personas que tienen inconformidad o tienen reparos con la prestación del servicio, bien sea porque la factura llegó con un incremento exponencial, bien sea porque tiene cortes intermitentes, etcétera, cualquiera que sea el servicio que se está prestando por parte de la empresa, este usuario tiene el derecho de hacer la reclamación personal, puede ser verbal o por escrito, y la empresa debe darle el trámite correspondiente. Es decir, no se debe negar bajo ninguna circunstancia de recepcionar esta petición o queja. Igualmente, la empresa de servicios públicos tiene 15 días hábiles, sin más dilaciones, para dar respuesta eficaz con una oportuna notificación al usuario o suscriptor. Es decir, si algún usuario de un servicio público tiene cualquier tipo de inconformidad, puede hacer la reclamación pertinente y la empresa está obligada a recepcionar esta petición y darle trámite dentro de los 15 días hábiles siguientes a esta petición y resolver de fondo. Bueno, cuando eso es lo que indica el debido proceso y la norma, pero normalmente cuando escuchamos los casos que pasan entre empresas de prestadoras de servicios y usuarios, estos procesos en conclusión no se cumplen. ¿Qué garantía tienen los usuarios de los servicios públicos para hacer valer sus derechos? Claro que sí, John. Los usuarios inicialmente, como le conté anteriormente, tienen por lo menos la iniciativa de presentar la petición o queja, y la empresa de servicios públicos tiene la obligación de tramitarla, bien sea que decrete favorable o desfavorable, pero tiene la obligación de tramitar la queja o la petición. En el evento en que la empresa de servicios públicos, un ejemplo, resuelve de manera desfavorable la petición del usuario, este usuario cuenta
con recursos de ley y constitucionales, que son, por ejemplo, el recurso de reposición. Recurso de reposición se presenta dentro del término de 15 días, dentro del término de 5 días, luego de que la empresa de servicios públicos resuelve desfavorablemente la petición. El usuario tiene 5 días hábiles luego de ser notificado. Es decir, la empresa de servicios públicos notifica al usuario y a partir de la fecha de notificación, a partir del día siguiente de la notificación, el usuario tiene 5 días hábiles para presentar lo que se llama recurso de reposición. Estos procedimientos tienen que ver con el debido proceso. Entonces, el usuario presenta su recurso de reposición ante la empresa directamente y la empresa, a través de este recurso de reposición, es decir, en el recurso de reposición el usuario va a manifestar su inconformidad respecto de la negativa que la empresa está teniendo, para que la empresa reconsidere su decisión y emita un nuevo pronunciamiento. En el evento en que la empresa resuelva el recurso de reposición, de manera, es decir, que se mantenga en su posición renuente respecto de la petición inicial, el usuario cuenta con otra herramienta que es el recurso de apelación. Este recurso de apelación también deberá ser presentado dentro del término de 5 días luego de que la empresa se mantenga en su decisión y notifique de esta decisión del recurso de reposición al usuario. Entonces, el usuario cuenta con el recurso de apelación, pero ya este recurso de apelación lo va a resolver directamente la Superintendencia de Servicios Públicos en Bogotá respecto de la petición inicial y el recurso de reposición que fue declarado desfavorable. ¿Cómo se presenta este recurso de apelación? El recurso de apelación se puede presentar directamente ante la empresa de servicios públicos o en su defecto, se puede presentar ante la empresa de servicios públicos para que la empresa de servicios públicos lo remita a la superintendencia, o en su defecto la empresa el usuario lo puede remitir, es decir, la apelación la puede remitir directamente ante la superintendencia para que la superintendencia resuelva de fondo esta inconformidad. Abogado Carlos, usted como experto en materia de este tipo, ¿cuáles son los casos más recurrentes donde vemos las quejas de los usuarios en la ciudad de Cartagena frente a estas situaciones? Claro que sí, los casos más recurrentes obviamente son los que son relacionados con el incremento exponencial de las facturas de todos los servicios públicos domiciliarios. En conclusión, ninguno se escapa de estos conflictos que se presentan con los usuarios, desde telefonía móvil, telefonía plan hogar de internet, servicio de agua, luz, etcétera. Ninguna empresa está exenta de tener estos conflictos con los usuarios, porque resulta que en los contratos que suscribe el usuario que está solicitando la prestación del servicio o la instalación de la cometida para la prestación del servicio, el usuario siempre llena unos formatos donde se establecen una serie de condiciones. Eso se denomina como condiciones uniformes de contrato de prestación de servicios públicos, que muchas veces son violados por parte de las empresas de servicios públicos, y es lo que se denomina como violación de las condiciones uniformes del contrato de prestación de servicios públicos, donde obviamente la empresa de servicios públicos tiene una posición dominante y muchas veces el usuario queda a la merced de estas empresas, donde el usuario, por ejemplo, muchos casos se presentan donde hay una factura que llega con un promedio, por ejemplo, de 60,000 pesos de X o Y servicio, y de repente llega al mes siguiente 1.200.000, 1.180.000, 1.500.000 de 60,000 pesos que llega normalmente, por ejemplo. Esto es uno de los casos recientes que me han comentado uno de los clientes, donde efectivamente lo que hay que hacer es
presentar la reclamación antes de que se venza esta factura. Pero los casos más recurrentes son de incremento exponencial en el consumo de servicio. Abogado Carlos, ahí tenemos un oyente en línea. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con la señora Ana Muñoz de Argonas. Ana, bienvenida a Faro Caribe. Cuéntenos, ¿cuál es su situación? Aquí el poste de la luz tiene la pantalla esa dañada como hace más de 15 días. De 15 meses, no, como de 2 meses para acá. Y nada, que han ido a poner las quejas, han ido a llevar la nomenclatura del número de allí de la pantalla. Nada resuelven ese problema. Y lo mismo los servicios, que aumentan cada día más. Bueno, cuando usted habla de la pantalla, ¿a qué se está refiriendo? Que está quemada. La pantalla del foco público, ese que ponen en el poste. ¿Ya me entendió? Del alumbrado. ¿Se refiere al alumbrado? Al alumbrado, exacto. Ok, la luminaria, la lámpara. Lámpara, sí. Tiene más de 2 meses, tiene como 3 meses que hemos ido y nada. Por aquí han ido a poner la respectiva queja y nada, no vienen a arreglarla. Ok, ¿me recuerda su nombre, por favor? Ana Muñoz. Señora Ana, la sugerencia que le hago en este caso es presentar, si bien han ido personalmente a colocar la queja de manera verbal, muchas veces esas formas, esos formatos que entregan las empresas de servicios públicos y diligencia el usuario, muchas veces no contienen exactamente la descripción de la queja que se está colocando. Yo le sugiero que lo redacten por escrito, lo presenten invocando el artículo 23 de la Constitución Política, que es el derecho de petición, independientemente de que todas las peticiones que se presenten sin invocarlo se consideran derecho de petición, pero hacerlo por escrito, describiendo la situación con las indicaciones de la calle, del poste, o sea, hacer un derecho de petición por lo menos con todas las características de la situación. Y presentarlo por escrito y ustedes quedarse con un recibido. Quedarse con el recibido, una copia, y estén atentos al cabo de 15 días hábiles. Siempre hay que estar pendiente. Es decir, si ustedes colocan la queja, una reclamación, en este caso por el alumbrado público del sector, ustedes deben hacerle seguimiento. O sea, el usuario debe hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que las entidades de servicios públicos no responden en los términos de ley, que son 15 días hábiles. Entonces, la idea ¿cuál es? Hacerle seguimiento a la PQR. Entonces, si ya ustedes saben que presentaron un derecho de petición, se cumplieron 15 días hábiles y la empresa no ha dado respuesta, ustedes pueden, en primer lugar, en la página virtual, vía virtual, pueden entrar a la página de la empresa y con el número de radicado pueden consultar la petición, en qué estado está. O sea, hay que hacerle seguimiento. Porque muchas veces la empresa notifica por diversos canales y el usuario no se entera o no se da cuenta. Entonces, la idea es que si ustedes presentan una queja, hacerle seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento? 15 días hábiles. Después que presentan la petición, la empresa debe sí o sí brindar respuesta. Si al cabo de 15 días hábiles la empresa no ha dado respuesta, ustedes pueden presentar una acción de tutela por violación al debido proceso. Y el juez de tutela les dará de 24 a 48 horas a la empresa de servicios públicos para que den respuesta. Y de esa forma, créame que ustedes tendrán respuesta de su caso. Ok, muchas gracias por su información. Mucho gusto, señora Ana. Bueno. Muchas gracias a usted, Ana, por comunicarse con nosotros. Abogado, hay un interrogante, una pregunta, no sé si está dentro de su conocimiento actual. Normalmente los estratos 2 y 3... hay una queja muy común, que es que se paga más de lo normal por la recolección de residuos sólidos. ¿Hasta qué punto esto es legal? Porque a veces hay algunos usuarios que alegan que pagan más por la recolección de residuos sólidos, que es un aproximado entre los 42,000 en adelante,
que por el consumo, especialmente de agua potable. Claro que sí. El decreto 2981 de 2013, que regula lo referente a todo lo que tiene que ver con el tratamiento de residuos sólidos, establece que la facturación o el monto en la factura respecto del pago de estos servicios estarán a cargo de la Comisión de Regulación, a cargo de la Comisión de Regulación y Saneamiento. La fijación del valor de la factura por concepto de recolección de servicios de residuos sólidos no están supeditados digamos al capricho de la entidad que presta el servicio, sino que la Comisión de Regulación y Saneamiento brindan las pautas para que se fije un precio. Ahora bien, dice el decreto 2981 de 2013 que este servicio de recolección de basura o de residuos sólidos estarán o se pagarán en conjunto con otra factura de otros servicios públicos. En este caso lo vemos que sucede con el servicio de agua potable. En la factura de servicio de agua también se cobra la factura de recolección de residuos sólidos. La recolección de residuos sólidos tiene un cargo fijo y este cargo fijo siempre se va a generar. ¿Qué dice la norma? Que, por ejemplo, cuando la frecuencia de la prestación de servicio, la frecuencia son la cantidad de veces que la empresa de servicios de recolección de basura pasa por el sector a recoger los residuos sólidos. Es la frecuencia. Por ejemplo, hay sectores donde el servicio se presta 3 veces a la semana. Hay sectores donde se presta 4 veces a la semana. Todo depende de la priorización del sector. ¿Qué dice el decreto 2981? Que cuando se verifique que la frecuencia de la prestación del servicio es inferior al 50% de la prestación normal, la empresa de servicios públicos de recolección de residuos sólidos no generará cobro en la factura correspondiente. Respecto a que, por ejemplo, la factura del agua potable y la factura de recolección de residuos sólidos, viene en conjunto, allí se cobran los dos conceptos, pero no hay una limitación en cuanto a que la factura de servicio de recolección de residuos sólidos debe ser más o debe ser menos del servicio de agua potable. Todo depende de la prestación del servicio, todo depende también de la estratificación, porque ya sabemos que Colombia es uno de los pocos países que se encuentra estratificado para efectos del cobro de servicios públicos, pero no hay una limitación como tal. Se cobra por las frecuencias y se cobra el cargo fijo. ¿Qué debe hacer el usuario en particular? ¿Qué debe hacer el usuario en particular cuando advierta que en su factura de servicio de agua, por ejemplo, donde también se cobra el servicio de recolección de basura, debe presentar la correspondiente queja? Porque es que muchas veces le cobran dos conceptos. Le cobran, por ejemplo, cargo fijo, le cobran cargo variable, que ese cargo variable muchas veces aumenta, es lo que aumenta el servicio, y le cobran otro cargo que es por casualmente la producción de residuos sólidos que genere esa unidad inmobiliaria. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el usuario cuando advierta que su factura tiene un incremento exponencial en el recibo de recolección de residuos sólidos? Debe hacer la petición correspondiente solicitando que se refacture, se revise, y en su defecto, por ejemplo, como pasa muchas veces, un ejemplo, yo duré un mes sin estar en la casa estuvo cerrada y me están cobrando como si yo hubiese generado gran cantidad de basura. Entonces, ¿qué debe hacer el usuario? Presentar la queja correspondiente a través del derecho de petición y seguir el procedimiento de reclamación. Abogado Carlos, antes de finalizar
No, hablemos un poco acerca de la superintendencia. ¿Qué puede gestionar o cuál es la labor de la superintendencia frente a estas situaciones de abuso de servicios públicos? Muchas veces, y de pronto algún usuario ha escuchado hablar de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, pero no sabe cuál es su función. Claro que sí, John. La superintendencia, la principal función de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios es la de vigilar y controlar el ejercicio de prestación de servicio por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Es decir, que éstas no se extralimiten en cuanto a las condiciones uniformes del contrato de prestación de servicios públicos. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos dicho anteriormente, las empresas de servicios públicos tienen una posición dominante donde muchas veces actúan como juez y parte. Es decir, emiten la factura, el usuario presenta la reclamación ante ellos mismos y luego ellos mismos dictan una resolución. Entonces, ¿qué hace la superintendencia? Equiparar las cargas. Las empresas de servicios públicos tienen, por la misma condición de prestadoras de servicio, pueden facturar de manera arbitraria lo que consideren o lo que quieran, por decirlo así. Por ejemplo, una factura de 60,000 pesos que viene así desde hace 8 meses, un año, y de repente pasan a facturar 1.200.000, donde no ha habido ningún cambio variable, donde no ha habido ninguna desviación significativa de la misma prestación de servicio ni nada por el estilo, y se extralimitan y emiten facturaciones que son desproporcionadas. ¿Qué pasa? El usuario reclama, la empresa emite su resolución o su decisión administrativa diciendo de que no se excede, y posteriormente por eso toca apelar a la superintendencia. Es la voz del abogado Carlos Arturo Castellano Marrugo, experto en la ley 142 de 1994, ley de servicios públicos domiciliarios. Hemos abordado el tema de los servicios públicos domiciliarios y los abusos de las empresas prestadoras de servicios. Este es Faro Caribe. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos en nuestra próxima emisión.